aplicado And it was que applied en cada fiesta de la Pascua that every Passover tenía que haber un there sacrificio had to be a de un sacrifice cordero of a lamb para pagar el precio to pay the price de la estabilidad of the stability de aquel que había nacido primero. of that had been born first. Es decir, causó una fiesta, una So celebración. it caused a celebration. La fiesta de la Pascua The celebration of Passover era conmemorar el día was to commemorate que the Jehová day Dios that les Jehovah dio God un sustituto gave them a substitute por causa de la vida because of the life del primogénito de la casa. of the firstborn of the family. En la costumbre judía The Jewish se customs, celebra they celebrate con mucha celebración, with mucha a lot of algarabía, celebration, con gran fiesta, with big parties, el día de la Pascua. the day of Passover. Porque es el día que Dios provee, Because it's the day that God un provides sustituto. a substitute. es el día que Dios le provee un cordero, The day that God provides a lamb, un camino, a way, le provee una manera de pagar la deuda provides a way to pay the debt por causa de la vida del primogénito. because of the life of the firstborn. Así que damos gracias a Dios, So we thank God porque Dios antes because God before, de cogerla con el ser humano, Dios antes de meterse con el ser humano, before he got in with human beings, antes de que Dios castigue a la raza humana, before he punished human beings, Dios primero pone un sustituto. God first put a substitute. Dios no quiere matarme a mí. God doesn't want to kill me. Dios no quiere matarte a ti. God doesn't want to kill you. Dios no la quiere coger contigo. God doesn't want to Dios punish you. no la quiere coger He conmigo. doesn't want to punish me. Aunque yo sea el predicador, Even if I'm the o sea el preacher, más santo, or the more o sea el holy más one, pecador, or the more o sinner, imperfecto, or more imperfect. Dios siempre mira God always looks que puede haber alguien that there could be someone que puede pagar el that precio can pay the price de mi redención. of my redemption. Yo le doy gracias a Dios And I thank God que desde el día, desde el huerto del Edén, from the day of Eden, Él ha tenido de nosotros He has misericordia had mercy over us. y no ha levantado su mano de And juicio He has not lifted up His hand of en judgment, contra de nosotros, against us, sino que siempre ha puesto but instead He's un always sustituto put a substitute por la causa de nuestra for muerte. the cause of our death. Alguien ha tenido que morir. Someone else has had to die. Sí, yo le diera un aplauso con toda la fuerza. Yes, a I Jehová would thank Dios. God with all my strength. Esto se hizo más notorio. This was made more notorious. Estas actividades se hicieron más notorias These activities were made cuando more Dios important le habló a when Moisés God spoke to Moses que durante la travesía en el desierto that through the journey in the desert, él tenía que construir un he had tabernáculo, to construct a tabernacle. pasando así por la Biblia a Going- millón a velocidades. We're going through the Bible at hundreds of miles per hour. Allí en el desierto, And there in the desert, después de que Moisés bajó 2 veces after Moses came down 2 times del monte Sinaí, from the Mount of Sinai, una vez bajó con la ley en la mano he came down with the law in his hand. y allí encontró al pueblo adorando un becerro. And there he found the people praising a goat, a cow. Cuando allí bajó, When he went down, encontró al pueblo he found the people adorando a un becerro, worshiping a calf, adorando a un ídolo. worshiping, Ponerlo así worshiping fácil an para idol, Abby. Adorando a un ídolo. worshiping an idol. Se enojó tanto And he Moisés got so que mad rompió las tablas. that he broke the tablets. Encontró que todos los que estaban And allí he found everyone there habían pecado. had sinned. Todos los que él había dejado bajo la montaña, Everyone he left at the habían bottom of pecado. the mountain had sinned. solamente una tribu It was only one no se tribe contaminó con la adoración a la idolatría. that did not contaminate themselves with the worship to the idol. Esos fueron los levitas. And those were the Levites. Por eso los levitas son los que ministran en la casa de That's Dios. why the Levites are the ones that Porque minister in the no house han- of the Lord. porque no han aprendido a adorar a más nadie, Because they've learned not to worship anyone else, sino al Dios del cielo. but only the God of heaven. ¿Habrá algún levita aquí en esta hora? Is there a Levite here? Los levitas se cuidaron, se guardaron. The Levites took care of themselves, guarded themselves. Pero Moisés But Moses, dijo, subiré una vez he más said, I'll go up a one more time pedir perdón por to ask ustedes. forgiveness for Y you. And hablaré otra vez ante I will Dios. speak before God once again. Y otros 40 días más subió. In another 40 days he went up. Y bajó una vez más, And then he came back down, trayendo la ley. bringing the new law. Desde ese mismo momento, And from that moment, Dios le dijo, God said, yo voy a vivir
en medio de ustedes, I will live among you, pero tienes que hacerme un lugar. but you have to make me a place. Y ahí fue cuando Dios le ordenó que hiciera el tabernáculo. And that's where God ordered him to make the tabernacle. En el tabernáculo In the tabernacle, era una carpa en medio del It desierto, was a tent in the middle of the desert, en medio del in the campamento, middle of the camp, donde el pueblo venía a ofrecer sacrificios a Dios. where the people would come offer sacrifice to the Lord. Era una It constante was a constant operación operation. en el tabernáculo, In the tabernacle, desde los atrios from the- hasta el lugar santo. From the outer courts to the holy place, Era una constante dedicación, it was a constant era una dedication. constante, It was a un constant constante sacrificio. sacrifice. Diga constante Say sacrificio. constant sacrifice. Diga constante sacrificio. Say constant sacrifice. Un sacrificio donde diariamente se operaba A sacrifice that was daily una operated, dedicación a dedication de of animales animals ante la presencia del Señor. before the presence of the Lord. Era durante todo el año. It was around all Diga, year. durante todo el año. It happened all year long. Espero que esté escribiendo esto. I hope someone's writing this down. Diga, durante todo el año Say during all the year, había un there sacrificio was a sacrifice constante that was constant en el tabernáculo. in the tabernacle. Diga, constantemente. Say constantly. Yo siempre me pregunto, And I always ask myself, ¿cómo es que en el desierto how in the desert esta gente conseguía tantos animales these people had so many animals para sacrificarlos en el to tabernáculo? sacrifice them in the tabernacle? No sé cómo. I don't know how. Constantemente Constantly. había un sacrificio. There was a sacrifice. Diarios habían muertes de There was corderos daily killing of lambs, death. encendidos por la mañana They were set on fire in the y otros morning por la tarde. and others in the afternoon. Si está escribiendo en Éxodo 29, If you're writing 38, Exodus, ahí está la dedicación diaria, there's a encendida por la mañana y por la tarde. daily sacrifice in the morning and afternoon. Es decir, por la mañana mataban a alguien From the morning y something por would la die, tarde mataban a otro. and the afternoon someone else would die. ¿Qué les parece eso? How does that seem? El día del reposo, The day of rest, que era el sábado, which was Saturday, debían ofrecer doble holocausto. they had to offer double Es decir, sacrifice. aparte del día, After the también day, ofrecían un holocausto el día de reposo, they also had to sacrifice offering on Sabbath, según Números 28:9. according to Numbers 29. Cada mes debían iniciarse con un holocausto especial. Every month, you should initiate it with a special offering. Cada día debían presentar un holocausto. Every day, you had to present an holocaust. Cada sábado un holocausto. Every Saturday, a holocaust. Cada principio del mes Every beginning of the un month, sacrificio. a sacrifice. ¿Qué es holocausto? That is a holocaust. ¿Qué es holocausto? What is holocaust? Voy a repetir otra vez porque quiero que repeat se it lleven again. claro esto. Because I want you to take this Un home holocausto clearly. es A holocaust coger un animal, is to take an animal, matarlo, que kill it, derrame la sangre, pour out the blood, después coger el cuerpo, then you take the body, cortarlo en varios you pedazos, cut it up into pieces, en pedazos específicos, in specific pieces, separar las entrañas you separate the intestines del resto del cuerpo, from the rest of the body, quemar una parte del cuerpo aparte you burn part of the body apart, y otra parte aparte, and another part apart, y esto se encendía this was y incendiary, producía un olor and it grato produces a good ante smell Dios. before God, Yo no an sé ante la aroma. gente cuál era el olor de los intestinos quemados, I don't know what the smell of pero burnt ante intestines Dios were, but before era un God, perfume grato. it was a good aroma. ¿Saben por qué era un perfume Do grato you know ante why it Dios? was a good aroma? Porque alguien estaba muriendo por el Because que lo someone estaba was dying presentando. for the one that was being Y presented. Dios se agradaba And God was de que no tenía que pleasured matar al que presentaba, that he didn't have to kill sino the que one le that was perdonaba la presenting the vida. sacrifice, but he forgave. De pronto el vecino no le gustaba la peste, Maybe the neighbor didn't like the smell, pero al Dios del cielo but the God of heaven, le gustaba el sacrificio, He liked the porque sacrifice. no mataba al que presentaba el sacrificio, because he didn't have to kill the presenter sino of que the alguien, un sacrifice, sustituto, but estaba instead muriendo there was a substitute por el que presentaba. No, for the one who was presenting. eso está demasiado. That's just too much. En otras palabras, In other words, el pueblo de Israel the people of Israel constantemente were constantly tenía un perfume delante de Dios. having a soothing aroma before the Lord.
Diga, yo también quiero tener mi perfume. Say, I also want to have my aroma. Diga, yo también quiero tener mi I perfume. also want to have my aroma. Sacrificaban en la mañana, They sacrifice in the morning, sacrificaban en la tarde, sacrifice in the afternoon, sacrificaban por la noche, sacrifice at night, sacrificaban comenzando la semana, sacrifice beginning the week, sacrificaban el día del reposo, sacrifice the day of Sabbath, sacrificaban comenzando el mes. sacrificing saving in the beginning of the month. Todo el tiempo All the time. estaban matando a They esa were gente killing a alguien. Something. Esa gente siempre tenían a alguien a quien matar. Those people always had someone to Siempre kill. había un There was sustituto always a substitute, tomando el lugar del pueblo. taking the place of the people. Siempre habría alguien muriendo There was always someone dying donde tenía que morir la gente. where someone else had to die. Dios permitió ese momento. God allowed that moment. Dios permitió la God oportunidad allowed the de opportunity que muriera otro that others would die y no muriera el pueblo. and the people would not have to die. Así sucesivamente, That successively, el pueblo sacrificaba en las lunas the nuevas, people would sacrifice on new moons, sacrificaban en las 7 fiestas in anuales, the 7 celebrations of the year. las they would grandes sacrifice. fiestas judías anuales. The great celebrations of the También Jewish, sacrificaban. they also sacrificed. Definitivamente esta gente tenía muchas Definitely, vacas, they had a lot of cows, muchos corderos, A lot of lambs, machos cabríos, a lot of goats. tenían demasiados They animales. had a lot of animals. Gracias a Dios, Thanks to God. siempre tenían un sustituto. They always had a substitute. So Dios te va a proveer a ti también el So sustituto. God will also provide you your substitute. Amén. Amen. Diga amén. Say amen. Siempre presentaban They always presented estos sacrificios these sacrifices de carneros, de machos cabríos, of goats, de becerros, de of palomitas, lambs, de tórtolas. of the doves. turtle doves. And Eran quemados por completo. they were burnt up completely. No quedaba nada de ellos. There was nothing left of them. Recuerden, lo mataban, Remember, they were killed. derramaban la sangre, Blood was poured out. lo escuartizaban They would cut them up. y después And lo then quemaban. they would burn it. So no quedaba nada. So there was nothing En left. otras palabras, In other words, lo que se merecía, what they deserved era was aquel que estaba presentando el the sacrificio one that was presenting the sacrifice. que quedara en cenizas. He deserved to be left in ashes. Pero por causa del sustituto, But because of the substitute, no le pertenecía la muerte al que presentaba el sacrificio, death did not belong to the presenter of the sacrifice, sino que lo tomaba la víctima. but instead the victim would El take sustituto. it. The substitute. Diga el sustituto. Say the substitute. Aleluya. El sacerdote The priest presentaba estos sacrificios a Dios. presented the sacrifice to God, Presentaba estas ofrendas, presented the offerings, estos these holocaustos. holocausts. Pero hay una nota aquí que me gustaría compartirle con ustedes. But there's a note here I would like to share with En you. Levítico 7:34 In Leviticus y versículo 7:34, 35. in verse 35, Dice así: it says like this. porque he tomado de los sacrificios de paz de los hijos de Israel el pecho que se mece y la espaldilla elevada en ofrenda, y lo he dado a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos como estatuto perpetuo para los hijos de Israel. Esta es la porción de Aarón y la porción de sus hijos de las ofrendas encendidas a Jehová desde el día que él los consagró para ser sacerdotes. En este sacrificio de paz, In this sacrifice of peace, el animal no era completamente consumido, the animal was not completely consumed, sino que era separada algunas partes. but instead some parts were separated. Diga, separada algunas partes. Say some parts were separated. Quiero escucharlo, I iglesia. want to hear you, Diga, church. separada Say, some algunas parts partes. were separated. Es decir, en este So sacrificio as to say, in this sacrifice de of paz, peace, el animal moría the animal died. y era escuartizado. It was cut up, Pero algunas but partes, some parts, dice que la espaldilla elevada, it says the breast, el pecho, breast, se lo daban a Aarón, el sacerdote, y a sus hijos. they gave it to Aaron the priest and his sons. Esa porción se la daban a Aarón. That portion they would give it to Y a sus Aaron hijos. and his children. Es decir, cuando traían ofrenda So when they brought el offering, pueblo al tabernáculo, the people to the tabernacle, había un momento, there was a moment, había una ofrenda there was específica a specific offering que
antes de consumir that before they la consumed víctima en fuego, the victim in se fire, sacara la mejor parte. they would take the best part, Diga, saque la mejor parte say, take out the best part, y sepárela para Aarón y sus and hijos. separate it for Aaron and his children. En otras palabras, In other words, el sacerdote the priest comía would eat de lo que el pueblo from what ofrecía the people como offered ofrenda as an offering en el in tabernáculo. the tabernacle. En otras In palabras, other words, si Dios no hubiese ordenado esto, if God had not ordered this, este orden en la ofrenda y el this sacrificio, order in the sacrifice, Aarón y sus hijos Aaron and his children no hubiesen tenido would have not had cómo sobrevivir en la vida. how to survive in life. Pero por causa de los ordenatos perpetuos de But Dios, because of the perpetual orders of God, cada vez que la gente traía sus animales every al time sacrificio, people brought animals Dios to decía, sacrifice, God acuérdense, said, hey, acuerden de separar remember to separate un pedazo bueno, a good piece, un buen pecho, a good breast, una buena espaldilla, una buena a porción good portion para Aarón y sus hijos. for Aaron and his children. Decir, hoy en día, It's to say nowadays, usted no trae cabras ni camellos a la you iglesia, don't bring camels or calves to the ni church, trae vacas, ni don't bring tampoco cows trae corderos. or lambs, Gracias a Dios, pues se Thank God. formaron una peste aquí terrible. because we smell really bad here. Pero usted trae sus But ofrendas you bring your y trae offerings sus diezmos. and you bring your Es tithings. bíblico It's entonces biblical then que el obrero viva de este altar that the worker y live su on the casa altar tenga provisión de esta casa. and they have provision from this house. Come on. Eso hay que enseñarlo, ¿ok? There we have to teach this. El obrero es digno de su salario. The worker is worthy of their salary. Amén, hermanos. Amen. El sacerdote tiene que seguir trabajando The como priest sacerdote. has to keep working as the priest. Y su familia tiene que seguir operando And the como family familia has to continue to sacerdotal. working in a family. Pero la iglesia, But the church, el pueblo, the people, tiene que saber que hay una porción have to know que there's está a portion separada para el that sacerdote y is su familia. separated for the priest and the family. Amén. Dios insistió tanto God insisted en so estos sacrificios in these sacrifices que aún declaró that he even declared que aparte de que fuera diario that apart from y being hasta daily, 2 y 3 veces al día, 2 and 3 times a day, también tenían que hacerlo una vez al año. they also had to do it 1 time a year. Diga una vez al año. Say 1 time a year. Diga una vez al año. Say 1 time a year. Levítico 16:7. Leviticus 16:7. 7. ¿Cuántos están aprendiendo algo? How many of you are learning something? Levítico 16:7 dice: después tomarás los 2 machos cabríos. Y los machos cabríos son unos borregos, según el diccionario mexicano, borregos. Los presentarás delante de Jehová a la puerta del tabernáculo de reunión. Y echará suerte Aarón sobre los 2 machos cabríos, una suerte para Jehová y otra suerte para Azazel. Y hará traer Aarón el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte por Jehová, y lo ofrecerá en expiación. Diga expiación. Come on, iglesia, ayúdeme a predicar. Diga expiación. Someone say atonement. Mas el macho cabrío sobre el cual cayere la suerte de Azazel, lo presentará vivo delante de Jehová para hacer la reconciliación sobre él, para enviarlo a Azazel al desierto. So, vemos aquí una instrucción específica So we see here specific instructions en Levítico capítulo in Leviticus chapter 16. 16. Y si usted tiene su Biblia If you abierta have your Bible open, y su Biblia tiene if títulos, your Bible has titles, ve que el título you can see the de ese title capítulo of this es chapter el día de la expiación. is the Day of Atonement. Amén. Amen. Ese día That's day Jehová Dios dijo Jehovah God que said tenían que that presentarte they had to present o presentar al pueblo present the people a la puerta del tabernáculo de reunión, at the gate of the tabernacle. presentar 2 machos cabríos. They had to present 2 male goats. Diga 2. Say 2. Alguien que levante su mano y diga 2. Someone lift your hand and say Y si 2. dice 2, dice victoria. And if you say 2, you say victory. Ese día This day iba a ser una vez al año, was going to be 1 time a year, aparte de los sacrificios
presentados antes del evento, apart from the sacrifices presented before the lo que event, llamaba la atención what was calling o the lo que attention, estaba en la meta or was in the goal, era estos dos machos cabríos. were these two male goats. Sabemos que el sacerdote We know that the tenía priest que presentar un had sacrificio to present a antes sacrifice por él y su familia, for him and his family, por el pueblo, for the people, y después llevar este and sacrificio then take the sacrifice de los machos of cabríos. the two male goats. Dice que presentarían estos dos It animales. says they would present these Y me two encontré con algo animals, aquí bien and I interesante found something very que muy interesting poco se predica that is very little preached about, o de pronto muy poco se menciona. or is not very mentioned. Pero aquí dice But it says que here, habían dos machos cabríos there was two goats, y uno de ellos se llamaba Azazel. and one of them was called Azazel. Diga Azazel. Say Azazel. Y si está aquí, no sé, quiero que se vaya sin saber quién es Azazel. And if you're here, I don't want you to leave without knowing who's Diga Azazel. Azazel. Say Azazel. Dale un codazo al del lado, dile Azazel. Elbow your neighbor and say Azazel. No pierdas este momento de aprender esto, ¿eh? Don't waste this moment to learn this. Diga Azazel. Say Azazel. Habían dos cabros. There was two goats. Se le echaba suerte A a los dos cabros. lot was cast over them. Se le decía algo como: tú, Marín, Pirón, Pingüe, tú que la quitas, tú que la ves, este. De suerte. That's casting lots. ¿Se acuerdan? ¿No se acuerdan Do cuando you jugaban? remember when we were Que kids, pon el you would zapato, play, zapatito, you put your cochinito, tree, cambia de your pie. shoe. ¿Se acuerdan de eso? We do bubble gum. Eso es suerte. No es, es que ustedes, Casting lots. este es el tiempo de los iPads y eso. No, en el tiempo nuestro era zapatito, cochinito, cambia de pie, cambia de pie. Zapatito. ¿Se acuerdan? Eso es suerte. ¿No se That's acuerdan? casting lots. Ah, when pues you yo soy would, más viejo que ustedes entonces. Well, I'm old- Gracias. I'm older than I all really of you. appreciate it. Se le hacía suerte a los dos cabros. You would cast lots over two goats. Tim, Marín, Pirón, Pingüe, tú que la quitas, tú que la me. Ese sí se lo saben. Ah, entonces es de los 90 para acá. Well, then that's from the 90s and on then. Al cabrito The goat, se le dominaba por suerte quién iba a ser it was nominated by casting lots who would be el cabro que moriría the goat that would die y el otro cabro que sería Azazel. and the other goat would then be Azazel. En Levítico capítulo In 16 Leviticus chapter 16, es la única porción en la Biblia it's the only portion of que the está el Bible nombre de Azazel. that the name of Azazel No, shows no up. aparece 4 veces en la Biblia It shows up 4 times in the Bible, y es ahí en el día de la expiación. and it's here on the Day of Atonement. Y dice que el cabrito And it says a goat que se tomaba como el que iba a morir, was taken as the one that was going to die. inmediatamente el sacerdote Immediately the priest lo cogía would take it, y lo llevaba al altar. would take it to the altar. Diga, lo llevaba al altar, Say, take it to the altar, al sitio designado, to the designated y place, allí lo cuchillaba and there they would cut it de una manera estratégica in a strategic way en el cuello in the neck, cut its neck, para hacerlo desangrar. so it could bleed out. Lo que saben aquí sobre cómo matar animales, Those of you who know how to kill animals, sabe que es en el cuello you know it's in the neck que se le da el cuchillazo that you cut it para que derrame completa su sangre. so it can bleed out. Es más, Dios no quiere que tú comas sangre, It's more, God doesn't want you to eat blood, porque leímos because we read aquí en Levítico here 17, in 11 Leviticus que toda carne that all blood, recibe vida that all flesh por su receives sangre. life through its blood. Si tú comes sangre, If you eat blood, estás comiendo la vida de you're ese eating animal. the life of that animal. Lo que nosotros podemos comer es la carne What we can eat is the flesh del animal, of the animal, no su sangre. not the blood. Es decir, los cristianos no comemos morcilla. It's to say Christians can't eat. Tócale el hombro al de al lado antes que se vaya. Dile, no coman morcilla, Tell es your pecado. neighbor, say don't eat animal's blood. No ni con limón, ni sin limón, ni With con lemon pimienta. or without lemon Estás or with comiendo pecado. condiments, No you're eating te sin. comas la vida de otro animal. Don't eat the life of another animal.
Ni al carbón, nada. No se acepta la morcilla. Nothing that has to do with blood. No se aceptan comer animales ahogados. You cannot eat animals that have been drowned. Porque la sangre, Because blood, en la sangre está la the vida. blood is life. Tan pronto tú pierdas tu sangre, As soon as you lose your ese blood, mismo día te mueres. that same day you die. Aunque quedas con carne y Even hueso, though you have flesh pero and tu bone, vida se te but habrá your ido. life has left you. Eso cada vez que hay un accidente So when tratan there's an accident, inmediatamente de immediately, buscar dónde está sangrando they look where they're bleeding para from. hacerle un torniquete, para To ponerle la pressure mano on it, fuerte, to put their hand para on que it, no se desangre, so they don't para bleed que la out. vida no se les vaya. so life does not leave them. Amén, ¿están aprendiendo algo? Amen. Are you learning something? Dice que el sacerdote sacrificaba este macho cabrío It says the priest would sacrifice hasta que derramara completamente su sangre. until the animal would bleed out completely, Tomaba su sangre, would take the blood, entraba al lugar would santísimo. go into the holy place. Por aquí no puedo pasar, por acá. Entraba al lugar santísimo. Tampoco. Ok, me quedo arriba. Entraba al lugar santísimo. Would take it to the holy place. Y cuando entraba al lugar And santísimo, when they would take it to the holy place, tenía la sangre de este macho cabrío. they had the blood of the goat. E inmediatamente hacía 7 Immediately, tiradas al they aire. would sprinkle the blood Hacia in el the norte, air 7 times, hacia el north, sur, to the south, Hacia el oeste, to the west, hacia el este. to the east. La tiraba en el lugar They santísimo, would throw it into the holy en el place, velo in the veil que separaba el lugar santo that separated the del lugar holy place santísimo. from the holiest Una place. vez al año One time a podía year, hacer esto el sacerdote the priest would do en this perdón, in en forgiveness, expiación atonement por los pecados del pueblo. for the sins of the people. Diga una vez al año. Say one time a year. Una vez al año Say one time a year. se ofrecía esta clase de They sacrificio. would offer the En el sacrifice. tabernáculo In the no tabernacle, se podía entrar you could not enter al lugar santísimo into the holy place todos los días. all the days. Diga, no se puede entrar Say you can't go in al lugar santísimo to the holiest todos los place días. every day. No se podía. You couldn't. Solamente ese día, It was only that day. con la sangre de ese que murió, With the blood of that one that died, una vez al año, one time a el year, día de la expiación, the day of se atonement, podía entrar. you could enter. Diga, una vez al año. Say one time a year. Ese día, That day, el sacerdote the priest ofrecía esta sangre would offer this blood por el pecado for de the sin Hatat. Diga Hatat. of Hatat. Es una palabra en hebreo It's a Hebrew word que quiere decir that means pecados de horror, sins of error, pecados de hierro o de ignorancia. of iron or ignorance. Ese día This day, el pueblo the people era cubierto was covered su falta their errors de pecados de hierro, de of sin, ignorancia. of ignorance. Aquellos que habían ignorado, Those who had ignored, aquellos que habían de pronto no recopilado los tantos pecados those who had not recognized the so many sins durante todo el año que se les había olvidado. of all the year that they had maybe forgotten. Ese día That day, el sacerdote that con la priest, sangre de este macho cabrío with the blood of this goat, entraba al lugar santísimo would enter to the holy y place ofrecía un sacrificio and offer a sacrifice en el lugar santísimo in the holiest place por el pecado for the del sin pueblo of the people y por los que se acordaban and for the y ones los that they porque no se remembered acordaban. and the ones they couldn't remember. Una vez al año. One time a year. Es decir, que el pueblo It's to say the people esperaba fervientemente were waiting with durante fervence todo el año all the year que ese día that day de la expiación of atonement sucediera. it would happen. Tremendo. Tremendous. Pero ¿qué es expiación? But what is atonement? Expiación es cubrir. Atonement is to cover. Es el día del perdón. It's the day of forgiveness. Es el día al año donde el pueblo recibía una cobertura específica It was the day of the year where the people would para recover, perdonar y lidiar con su pecado. would have a specific covering of their sin. Expiación Atonement es lo que se sabe en hebreo Is what we know in como Hebrew Kippur. as Kippur. Por eso se celebra el día de Yom Kippur, That's why you celebrate the que es day el of Yom día Kippur, del ayuno, which del is the day of sacrificio, fasting, of the de sacrifice, pedir perdón. of asking for forgiveness.
Gracias a Dios, Thank God. porque Él diseñó el Because momento preciso He designed the para que specific el moment cordero muriera that the lamb would y die, entrar al lugar and santísimo, we could enter to the ofreciera holy su place, sangre offer His blood, y el pueblo fuera and perdonado. the people could be forgiven. Pero me toca decirte But it's up to me to tell you que aunque habían muchos sacrificios diarios, that even though there was a lot of mensuales, sacrifices semanales, that were monthly, anuales, daily, annually, el pecado del pueblo The sin of the people solamente estaba siendo cubierto. was only being covered. Era como cuando usted va a Walmart It's o a, like o a When Target you go to Walmart or Target y no tiene cash en su bolsillo. and you don't have cash in your pocket, ¿Qué usted hace? what do? ¿Qué usted hace? Saca el plástico. You take out your plastic. Saca el plástico. You take your plastic ¿Qué pasa out. si se quiere ir para Disney un par de días What if you want to go to y Disney no a couple tiene days para pagarlo, and you don't have to pero pay, tiene un plástico en el bolsillo? but you have plastic in your ¿Qué hace pocket? usted? What do? Bueno, hacíamos What we used que to. después de la conferencia de las Because after parejas the conference of the ya no vamos a hacer couples, más esas locuras, we ¿verdad? don't do that crazy stuff anymore. Hay que economizar, hay que saber, hay que ser prudente. We have to know how to be prudent. Ay, quiero ir a comer a Red Lobster hoy. Oh, I want to go to Red Lobster No today. tengo dinero, I don't have pero money, tengo el plástico. but I have plastic. And we swipe. Una manera como Dios lidiaba con el pecado del pueblo It's a way that God would work with the sin of the people, era que permitía that He would allow este sustituto this substitute para pagar la cuenta. to pay the price. Yo to pay estaba the account. constantemente God was swiping the card, constantly pasando la tarjeta. He's swiping the card. Dios pasaba la tarjeta cada He día. would swipe the card Dios every pasaba day. la tarjeta cada tarde. He would do it every afternoon. Dios pasaba la tarjeta en la mañana. Swipe it in the morning. Dios pasaba la tarjeta en el principio del He'd mes. swipe it in the beginning of the month. Dios pasaba la tarjeta en luna llena. He'd swipe it in the new moon. Dios pasaba la tarjeta en luna nueva. Swipe it in the full Dios moon. pasaba la tarjeta a final de año. Swipe at the end of the Dios year. pasaba la tarjeta a final de año. He'd swipe. Pero no quería matar a But la he gente. didn't want to kill the people. Siempre pasaba la He always tarjeta. swiped his card. No les quería cobrar al pueblo. He didn't want to punish the Siempre people. pasaba la He would tarjeta. just swipe his card. Porque había una promesa. Because Come on. there is a promise. Iglesia, había Church, una there was promesa a promise. en Génesis 3:15 In Genesis, que el diablo que hizo caer a la humanidad, that the devil made humanity fall. la mujer daría un hijo. The woman would give birth to a son. Yo no sé si tú estás entendiendo. I don't know if you're understanding. Come on. La mujer daría un hijo She would give birth to a y son. ese hijo And that son iba a coger todos esos would take biles, all of those bills. iba a coger todas esas Would pasadas take de all of those tarjeta. swipes on the card. Yo no sé si tú te alegraste ya, I don't know if you got happy pero already. hay alguien, But there's someone hay un sustituto who is a que substitute. vino a pagar Who paid la cuenta the account que tú tenías, that you had, la que tenía tu casa, that your house la que had, tenía tu familia, that your family la que had, tenías tú. that you No had. importa cuán alta haya It sido tu doesn't matter cuenta, how high the no debt importa cuán was. grande haya sido tu pecado, It doesn't matter how no much your sin importa was. que no hayas buscado la forma It de doesn't matter pagar. if you don't have the way Hoy to ha pay it. aparecido un sustituto Today a que substitute tiene el showed up poder, that has la the power, autoridad the para authority pagar tu cuenta. to pay for your account. Yo no sé si tú te alegraste con eso. I don't know if you can get happy with that. Wow. Hoy tiene que salirse aquí, pero agradecido. You have to leave here thankful. Y los que nos están viendo por internet Those that are looking through the tienen que internet, estar diciendo aleluya y people gracias, who are Señor. saying hallelujah and thank you, Lord. Pero ¿qué pasaba con el otro macho cabrío? But so what happened to the other goat? Diga Azazel. Say Azazel. Diga Azazel, no se asuste. Say Azazel, don't be scared. Ya el otro macho cabrío estaba muerto y frito. Now the other goat was killed and fried ¿Se up. acuerdan, no? Ya lo habían You matado. remember it Ya was habían killed. esparcido su sangre. His blood was poured out. Ya había sido cubierta el pecado del pueblo. It was covered, the sin of the Pero people. ahora el otro But now the other cabrito, one, the other goat, borrego,
Levítico 16:21 dice lo siguiente. It says the following. Apunte, Levítico 16:21. Put Leviticus 16:21. Y pondrán sus dos manos sobre la cabeza del macho cabrío vivo, y confesará sobre él todas las iniquidades de los hijos de Israel, todas sus rebeliones y todos sus pecados, poniéndolos así sobre la cabeza del macho cabrío, y lo enviará al desierto por mano de un hombre destinado para esto. Es decir, al segundo macho cabrío, So it's to say to the second goat, diga el número 2, say number 2, le tendrá que confesar you have to confess los pecados del pueblo, the sins of the people, poniendo las manos sobre la cabeza de este macho cabrío. laying the hands over the head of the goat. Todas las rebeliones, All of the todos rebellions, sus pecados, all of the sins, poniendo así sobre su cabeza, putting it over its head, y después enviándolo al and desierto then sending it to the por mano de wilderness hombre destinado. by the hand of a man standing ready. Es decir, que el sacerdote It's to say cogía the priest would y take, confesaba. would confess, Diga confesaba. say confess. Diga confesaba. Alguien que me ayude. Someone Diga say, confesar. confess. Diga confesar. Say confess. Diga hablar. Say to speak. Vociferar. To- Levantar la voz. To lift your voice up. Confesar. To confess. La palabra de Dios dice The word of God que el que says confiesa that sus the one pecados that confesses y se their aparta, sins and is departed from them, ¿qué pasa? what will they be? Alcanzará They will misericordia. reach mercy. El que confiesa, The diga, one that el que confesses. confiesa. Say the one that confesses. El sacerdote The priest confesaba confess los pecados del the pueblo, sins of the people, poniendo las manos putting the hands sobre este macho over cabrío. the goat. Después que hablaba las maldiciones del Then pueblo, he spoke the el curses of the pecado del people, pueblo, the sins of the los people, errores del pueblo, the errors of the las people, rebeliones del the pueblo, rebellions of the después people, que lo confesaba, after he confessed diga them, confesar, say confess, diga voy a tener que say I'm confesarme. gonna have to confess. No puedes seguir tu vida cristiana Your Christian life can't como continue estás the way it hasta is que no confieses. until you confess. Confiesa tus pecados. Confess your sins. No te preocupes. No, don't worry. Yo aquí en esta Here iglesia in this church, no tengo un confesorio. I don't have a No me lo tienes que confesar I a don't mí. have a place where we No tienes confess que it. confesárselo al You don't hermano have to confess o a to la your neighbor hermana or to the o other al marido person, o a or la to your mujer, husband or to your wife al hijo. or to your child. No. Tienes que ir directamente go directly ante el Dios To the Todopoderoso. all-powerful God. Confiésalo ya. Confess it already. Apártate ya. Apart yourself. Sí, a algunos le parece poca cosa. Yes, because some people don't think Algunos it's a están lot. aquí todavía Some people pensando. are here still Algunos thinking. llegaron a la iglesia People who came y to no están church valorando and who are not la valuing oportunidad the authority que Dios te está dando that God is giving en you esta hora in this hour para que confieses to confess tu pecado, your sin, te apartes you apart, y vivas una vida and you cambiante. live a changed life. Por eso todavía vives así. That's why you're still living Por like eso that. todavía sigues lidiando That's con why el you're still mismo fighting problema. with the same Porque problem. no te has Because parado. you have not stood. Porque no has tomado la You've not posición taken the de position confesar tu of problema. confessing your problems. No has tenido la gallardía. You don't have the No has goal. tenido la You valentía. don't have the courage. Alguien que se amarre el Someone cinturón put their y pants diga on yo voy a and confesar. say, I'm gonna confess. Voy a cambiar. I'm gonna change. Este es mi tiempo. This is my Hay un time. cordero. There's a lamb. Hay un macho cabrío There's a goat al que le puedo that I can confesar. go confess. Come on, alguien que quiera Someone cambiar. who wants to change. No hay excusa There's no excuse para que no cambie. for you to No not hay excusa change. para que no haya There's un milagro. no excuse for no No hay miracle to excusa para happen. que no seas There's perdonado. no excuse for you to Hay not un be cordero. forgiven. There's a Hay lamb. un macho There's cabrío a goat que quiere tomar that wants to take tu pecado. your sin, Quiere tomar tu error. wants to take your error. Confiésalo. Confess it. Confiesa. Dile que está a tu lado, confiesa. Sí, aunque de pronto confiésalo. Yeah, confess it. Ayúdame a predicar, dile a alguien, Help me confiesa. preach. Tell someone to confess it. Y díselo con una sonrisa en la cara. And say it with a smile on your face.
después que le confesaban todas estas after maldiciones, they confess all of the entonces curses, lo soltaban then they would let the goat con go. con un sacerdote destinado. Un sacerdote iba con el A goat would go, con a el priest would go with the cabrito goat, y lo llevaba al desierto. and they would take it to the wilderness. Dame la gráfica para ver, mira, lo me llevaba al the desierto. graphic. Y allá en el desierto And there in the desert, lo tiraba vivo en el despeñadero. they would throw it off a cliff. Ese es Azazel. That's Azazel. Diga Azazel. Say Azazel. Muchos han tratado de buscar la interpretación de Azazel. Many have tried to look Unos for the dicen interpretation of que es el Azazel. demonio, Some says it's que a es el demon. diablo. It's the devil. Yo digo, no es que no puede haber diablo metido en el sacrificio de la But there redención. can't be a devil in the sacrifice of God. Mi Dios es más que My suficiente God is more than sufficient para pagar el precio completo to pay the complete e ir price, al desierto to go to the wilderness, y tirar los pecados and to take en the el sins barranco donde and nadie throw los them off encuentre. the cliff where no one can find them. Dice que cogían y salían It says they would take y him and go dejaba out. ese cordero cabrito They would go with the goat, y lo soltaba en el desierto, and they let him go in y the allá wilderness. se moría And desolado, there he would die apartado en el desolate, desierto. separated in the desert. Pasaba por el sacrificio He'd go through the de haber sacrifice llevado nuestro of pecado, having taken de our haber sin, llevado las iniquidades of del taking pueblo. the iniquities of the people. El pobre cabrito. That poor little Diga goat. pobre cabrito. Say poor goat. Por causa de la rebelión, Because of the rebellion. por causa del pecado Because of the sin, del pueblo, of the people. ahora tenía que morir en el desierto, now he had to die in the desert. muriendo en un despeñadero, He would have to go over a cliff. un sustituto. A substitute. Lo que le pertenecía al pueblo de What Israel, was supposed to happen lo que to le the people. pertenecía, lo que era lo que les tomaba el tiempo a los israelitas What was taking the time of the Israelites de caminar por el desierto y of morir walking through the desert sin esperanza, and dying without morir hope, vencidos por la situación. to be conquered by the situation. Ahora un cabrito tomó la posición. Now a goat took the position. Diga, ese cabrito tomó la Say posición. that goat took the position. Ahora hubo un sustituto. Now there's a substitute. Amén. El primer cabrito murió derramando su The sangre first goat died pouring out its como blood pago de la expiación, as a pay of como atonement, pago de la as redención. a pay of redemption. El segundo cabrito The second goat o macho cabrío, or a male goat, Hazazel, Azazel, que quiere decir es cabra o chivo. that means it's a goat. Azal, que parte, que sale, Azazel que se means va. to go out, a scapegoat. A ese se le declaraba el pecado del pueblo. You would declare the sins of the Y people moría en over el it, desierto. and it would die in the wilderness. Diga dos, Say two. diga dos. Say two. Pero ahora, hermanos, But now, brothers and sisters, Jesús aparece en el escenario. Jesus shows up in the scenario. Ahora Jesús aparece en el escenario. Now Jesus shows up in the scenario. Recuerden, fueron muchos años. Remember as many years El pueblo, that the people, después que salieron after they left del desierto, the wilderness, llegan a la tierra prometida. They get to the promised En la tierra land. prometida In the promised land, hacen un templo, they make a temple, hacen otro, they make y en another, esos templos and in those temples, durante años, for years, cientos de años, hundreds en of la years, tierra in prometida the promised se land, hacían los mismos the sacrificios, same año sacrifices were tras done año, year by día year, tras day día. by day. Diga conmigo, Say with día me, tras day día, by day, en la mañana y in en la the morning tarde, and the afternoon, al comenzar la semana, when the week en began, el día de reposo, in the day of al Sabbath, comenzar el mes, when the month began, año tras año, and year by cientos year, de años, hundreds of ofreciendo years, sacrificio. offering sacrifices. Pero apareció Jesús. But Jesus showed up. Espérate, pastor, pero tú me dijiste a mí But wait, Pastor, you told me que cuando aparece otra persona that when another person es shows un up, sustituto. it's a substitute. Right? Right. Estamos en el mensaje, ¿no? Are we clear? Are we good up to there? Y el sustituto siempre es menor que el que hace el trabajo. And the substitute is always minor than the one who actually does the En job. otras palabras, los corderos, In other words, los the machos lambs, cabríos, the goats, las palomas, the doves, las ovejas, The sheep todos esos animales all of these animals sustitutos that were substitutes eran menor que el hombre. were minor to the men, to humans. Eran los sustitutos, They were the los que substitutes, tomaban la muerte the del, ones that took del the death hombre. of the humans.
Pero ahora apareció Jesús. But now Jesus showed up. Diga, apareció Say, Jesús. Jesus showed Come on, up. alguien que le dé un aplauso a Someone give an Jesús. applause to Jesus. Juan capítulo 1, John chapter 1, versículo 29. verse 29 Dice, says, Juan 1, 29. John 1:29. Lo que están escribiendo. The ones that are writing. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él. ¿Quién vio Juan que venía? Who did John see coming? Hermano, ¿quién vio Juan que Who venía? did John see coming? Jesús It says venía Jesus a él coming towards y him dijo, and said, he aquí el Cordero the de Lamb Dios of God que quita el who pecado takes del away mundo. the Come sin on, of the world. alguien que le dé un aplauso Someone give an al Cordero applause to the de Lamb Dios of God, que quita el the one pecado who del takes the mundo. sin of the world. Pero ¿cómo es que Juan How is it that John dice semejante palabra? says these words? ¿Quién le dijo a él? ¿Quién le dijo a Juan Who said to John que Jesús era el Cordero? that Jesus was the Lamb? ¿Qué revelación es esta? What revelation is Ahora lo leemos y entendemos Now we completo read it todo. and we understand Pero everything. después de 400 But años de after silencio, 400 years of silence, para que un hombre that a man vea a Jesús would see y diga, Jesus. ese es el Cordero de and say, Dios. this is the Lamb of God. Sí, ahora tú lo sabes. Y por eso está sentado allí como si una merma. And that's why you're just sitting there. Ahora tú lo sabes y por eso estás ahí. And now you're Como, just "Ay, sitting no ha there pasado gran cosa. Because nothing has Pero si tú supieras But if you knew la revelación the que revelation tuvo Juan el Bautista, John had, aleluya, te pararías you de would ahí stand up y alabarías and you would praise aquel God. silencio, aquel silencio que había en la humanidad, sin esperanza, sin salvación. Ahora uno apareció en el camino y dijo: Juan, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Alguien le puede dar un aplauso al Cordero? Ahora vas a valorar más. Now you can value. Ahora vas a bendecir más. Now you can bless Ahora more. vas a apreciar más. Now you can value. Porque ya llegó un Cordero de verdad. The Lamb has come. Llegó un sustituto. A substitute has come. Este sustituto no es menos que el que estaba It's pagando el not precio. minor to the ones that paid the price. Este sustituto This substitute no es más pequeño que los machos It's not cabríos. smaller than the goats. Este sustituto This substitute no me sustituye a mí como humano. Doesn't substitute me as Este me as a sustituto human. This es el substitute perfecto is the perfect regalo del Padre. Porque de tal manera, I'm Because sorry, Abby. God- Porque de tal manera God so amó loved Dios al mundo the world que dio a su Hijo. that He gave His Son. Él te lo dio a ti. He gave him to Alguien you. que diga, me lo dio a Someone mí. say He gave it to me. Alguien que diga, el Cordero vino por mí. Someone say the Lamb came for Wow. me. Ya no tengo que presentar en la mañana. I don't have to present in the Ya no morning. tengo que andar matando mi profesión. I don't have to kill my provision. Ya no tengo que andar presentándole I don't have to be presenting sacrificios diarios. daily sacrifices. Ya no tengo que andar matando lo que tengo. I don't have to kill Ahora what I solamente have. tengo que acudir Instead, I have al to go Cordero de Dios to the Lamb of God que quita el pecado del that mundo. takes the sin from the world. Esta palabra es demasiado. Levanta su mano y diga: gracias, Lift up your Padre, hand and say thank you, por el Father, Cordero. for the Lamb. Qué pena que hay mucha gente que se lo está perdiendo. It's a shame that a lot of people are Y algunos missing se lo it. están perdiendo por And boberías. some people are missing it Debería for estar shame, aquí. for dumb things instead of being here. Miraríamos el Evangelio de otra manera. We would see the gospel in another way. Apreciaríamos al Cordero. We would value the Lamb. Apreciaríamos su We sacrificio. would value His sacrifice. Apreciaríamos el proceso. We would value the process, El tiempo. the time. Tanto que Dios nos habló So much God has por spoken to us profetas. by prophets, Nos habló por sacerdotes spoke through priests durante miles de años. for thousands of Desde years, Génesis from Genesis hasta Mateo. to Matthew. Ahora apareció por fin. And now finally, Hermanos, tú no naciste antes que Jesús. you weren't born before Jesus. Tú no naciste antes que You David. weren't born before Tú David. no naciste antes que Moisés. weren't born before Tú no Moses. naciste en el tiempo, en el You weren't desierto. born in the time Tú of the tienes que wilderness. estar You agradecido have to be thankful porque tú naciste because you were después born que el perfecto Cordero after the perfect
perfect lamb. Nació. Tú tienes que estar feliz. Tú tienes que levantar tu mano. You have to lift Tienes up que your darle hands. gloria a Dios. You have to give glory Porque to de hoy en God. adelante Because from now tú has on, vivido we en la live generación in the más generation bendecida that is the que most jamás blessed ninguna generación before any other haya generation. vivido. Tú tienes el cordero. You have the lamb. Tú tienes el camino. have the way. Alguien que bendiga el So and nombre bless the name de Jehová. of Jehovah. My God, alguien que le dé un aplauso a nuestro Dios. Come on. Lucas 4, no he terminado, hermanos. Y yo sé que tengo que terminar ya. I know I have to Pero es que finish, tengo que soltarles esta but I palabra. have to release ¿Se the la word. suelto ya? Do I release ¿O it? me la llevo para Or casa? do I take it Ya yo home? me la prediqué. I already preached Ya it yo to me gocé a las myself. 3 de la I mañana. already know it at Ya, 3 in ya the yo me morning. la lancé. I already danced it. Quiero que te la lleves hoy tú. But I want you to take it with you. Lucas 4, 1 y 2 dice: Luke 4, 1 and 2 says, lleno del Espíritu Santo, full of the Holy Jesús Ghost, volvió del Jordán Jesus came y back fue from the Jordan llevado por el Espíritu. and was taken by the Spirit. ¿Para dónde lo llevó el Espíritu? Where did the Spirit take him? Hello, anybody. Hello, anybody? ¿Para dónde lo llevó el Where did desierto? the Spirit take him? Para el desierto. To the wilderness. ¿Qué macho cabrío es ese? What goat is that? Ese es Azazel. That's Fue Azazel. para el desierto. He went to the wilderness. Diga Azazel. Say Azazel. Jesús en el desierto. Jesus in the No wilderness. tiene nada que ver con diablo. It has nothing to do with Esto the es devil. Dios, Dios, This is Dios. God, Diga God. Dios es Say perfecto. God is Diga perfect. Dios. Say Diga God. Jesús. Say Jesus. Yeshua HaMashiach. Yeshua Es el ungido, es el HaMashiach. The perfecto. anointed, the No perfect necesita one. ayuda de He nadie. doesn't need anyone's help. Lucas 4, 28 al 30. Luke 4, 28 to 30. Al oír estas cosas, escucha esto. Listen to this. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. ¿Para dónde le echaron? Where did Dígalo, they cast him dígalo out? fuerte. ¿Para dónde le echaron? Where did they put him out? Out Para of the fuera city de la walls. ciudad. Y le llevaron hasta la cumbre del monte, sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos, para despeñarle. Es decir, que el cordero, It's to say the lamb. el número 2, el Azazel, The number 2 was fue llevado al Azazel. desierto Was taken to the y la wilderness. gente lo sacó fuera de la And casa, the de people la took ciudad. him out of the town. Allá lo llevó al desierto They took him to the para wilderness tirarlo por el to despeñadero. throw him off the Pero cliff. no era para que él muriera ahí. But it wasn't for him to Él no iba a die. morir en el peñadero. He wasn't going to die Él on the pasó cliff. por en medio del pueblo He went through the y people. no le hicieron daño. And they didn't touch Pero him. Jesús cumplió But Jesus la palabra fulfilled profética de la the prophetic expiación, word of atonement. saliendo fuera de la He ciudad went out of the y yendo al city desierto, to the al wilderness. despeñadero. To the cliff. Diga mi sustituto. Say my substitute. Come on, alguien que lo diga mi sustituto. Someone say my Eso me substitute. hubiese tocado a mí. Eso me hubiese tocado a It mí. should have happened to Salir me. al desierto, To go to the wilderness. pasar las de Caín, To go. pasar hambre, To be hungry, miseria, misery, ser preso de las bestias to be del campo. prisoners. Pero Jesús But Jesus salió por mí. Went out for me. Diga Jesús Say salió por Jesus mí. went out for me. Diga Jesús salió por Say mí. Jesus went. Llama a alguien que se lleve esta palabra. Diga, ya yo no tengo que salir al desierto. Ahora Jesús salió por mí. Mi sustituto. A mí me pertenecía la muerte. Death A belonged to mí me me. pertenecía el despeñadero. The cliff belonged to me. En mí había un letrero que decía: There was a letter on me este va a morir en el that desierto. said this will die in the Este desert. tiene que lamentar su vida. He has to. Tiene que lament his maldecir life. este tiene que maldecir el día que nació. He has to curse the day he was Este born. tiene que lamentar el día que se casó. He has to lament the day Pero he déjame got married. decirte, But let me hay tell un you, sustituto there's a substitute que pagó el precio de tu that paz. paid the price. El precio de tu paz. The price of your peace. El precio de tu salvación. The price of your El precio de salvation. tu gozo. The price of your joy. Cambia esa cara. Change your Alégrate, face. Be iglesia. happy, church.
Por eso me da pero rabia cuando veo a los cristianos con una cara guapa, como si estuvieran comiendo limón con sal. That's why it makes me mad when I see Christians with La a face iglesia tiene of que estar loving. feliz. People have to be Porque happy. no puede negar que hay uno que ya pagó el precio. A ti te pertenece la paz. Es up to you. Si lo recibes o no. No te pertenece la tristeza. No te. I know, Abby, I'm sorry. La palabra le está afectando a Abby, I'm sorry. Abby is in the mood out there, feeling the Holy Ghost, and he's speaking to her soul. I would love to everybody to see her like that. I wanted to see everybody like that. Quiero que todo el mundo esté metido en esta palabra. A ti te pertenecía el dolor, pero Cristo lo llevó. The pain belongs to you, but Jesus came and doesn't belong to you anymore. There's somebody better than you. There's somebody that pays the price for you. Hay uno que pagó el precio por There's ti. one that paid the price for you. A ti no te conviene el lugar desértico. Belong in the desert. Digan mentira del diablo, digan mentira del diablo. It's a lie from the devil. Digan mentira del diablo, a mí no me It's a lie pertenece la from the tristeza. devil. That Ok, doesn't podrá belong ser de to me. momento, pero yo tengo un gozo que es mayor que la I have tristeza. a joy that is bigger than my sadness. Sigo, me faltan 4 citas. Es temprano todavía. It's still early. Y tenemos almuerzo pro niños. And we have lunch pro children. Esto está terrible. El sacerdote tenía que confesar los pecados del pueblo The priest had to confess the sins of the people sobre el macho cabrío. ¿Se over the acuerdan? goat. You remember? ¿Se acuerdan? Do you remember? Hubo una trulla de gente. There was a crowd of people. Juan 19:6. John 19:6. Cuando lo vieron los principales sacerdotes When the principal priest saw y him, los alguaciles, dijeron: they said, crucifícale, crucify him. crucifícale. Crucify him. Crucifícale. Crucify him. Pilato les dijo: pues tomadle vosotros And Pilate said, y take him crucificarles, and you guys crucify porque yo him. no he hallado ningún delito sobre él. Because I've seen nothing, an error in him. Es decir, la gente misma It's the people confesaba themselves. lo que me pertenecía a mí. They were confessing what A mí me belonged to me. pertenecía el sacrificio. Sacrifice A belonged mí to me me. pertenecía la muerte. Death belonged to A mí me. me pertenecía morir It was me apartado to de die. Dios. I had to be separated A mí from me God. pertenecía morir It crucificado. belonged to me to be A mí, crucified. a mí me pertenecía esa Say, it muerte. belonged to me that Pero el death. pueblo But mismo the people se encargó de themselves decir: were in charge of no es para saying, ti la muerte, no, it's not es for para you. Jesús. It's for Jesus. Crucifícale a él. Crucify him. Mateo 26:66 dice, 26:66, Matthew, ¿qué os parece? Y respondieron ellos, dijeron: es un reo de muerte. They said he's guilty of death. Hablando de Jesús, la gente Speaking dijo: of Jesus, es people un said, reo de muerte. he's guilty of death. En otras palabras, In other words, la gente estaba diciendo: the people were saying, es lo peor que nos ha pasado en Jerusalén. He's the worst thing that has ever happened to us Es in lo más vil Jerusalem. de esta sociedad, lo He's que ha the llegado a worst thing in Israel. society. Aquel que nació en el The pesebre, one that was born in the aquel que manger. caminó por Galilea, The one who walked by aquel que Galilee. sanó al The one who enfermo, healed the sick. aquel que multiplicó el pan one who y multiplied los the bread peces. and the Es lo fish. más miserable que He's nos ha the most pasado. miserable thing that has ever Crucifícale. happened. Crucify him. Es lo más horrible que ha pasado. He's the worst No se thing. merece la vida. He's not worthy of Ha life. hecho muchos errores. He's made many No ha, errors. no ha criado sus hijos con He hasn't bien. raised his children like No he ha tenido should. disciplina en su He familia. hasn't had discipline in No ha his family. servido para nada. He hasn't been serving Ha for caído anything. miles de veces en el He's vicio. fallen a lot of Es lo times. peor. He's the worst. Eso merece la muerte. He's deserving Es of un death. reo. He's guilty. Es un esclavo. He's a slave. Se merece la cárcel. He's worthy of being in prison. Crucifícale. Crucify Ellos him. no sabían They didn't que know cada confesión that every que confession hacían sobre Jesús that they were making lo over estaban Jesus, haciendo they were making como el it cordero, like the como lamb, aquel que iba like the one that ahora, was going. ahora iba, Now he was going. ahora iba de camino Now he was al going lugar
santísimo. to the holy place. Ahora iba a ofrecer su sangre. He was going to offer his blood. Ahora iba a derramarse. Es que me apasiona hablar de Jesús. Is that I love to talk Yo le about puedo Jesus. predicar aquí otros 13 I can años preach about other de la 13 years bendición, of the de la blessing, prosperidad, of prosperity, de la victoria y de of la the salud. victory and Pero health. cuando me toca but when I predicar have to de preach Jesús, about Jesus, es que tengo que sentirlo. is that I have Porque to feel todo it. lo que me pertenecía a mí, Because everything that el belongs to me, sustituto, the substitute, lo que Jehová Dios what Jehovah God planeó, planned, ahora Jesús now se Jesus estaba revelando. was being revealed. Alguien que le dé un aplauso a Jesús. Someone give an applause to Jesus. No solamente le hablaban, no They didn't only solamente speak to him. le confesaban, They confessed, sino que también lo escupían. but they spit on him. Que se cree hijo de Dios. He thinks he's the son Todo of lo que tú God. y yo merecíamos. Everything that you and I Todas las deserve. calumnias que han dicho de ti. All of the criticisms they Todas told las about cosas que you. han dicho de que tú no podías. Everything that people said Ya that you couldn't do Jesús it. la pagó. Jesus already Aleluya. paid it. Cuando dijeron que tú no When podías, they said you couldn't do tú it, trajiste a Jesús a tu vida. you brought Jesus to your Cuando life. dijiste que de esta no te levantabas, When you thought you couldn't get tú up again, cogiste a Jesús. you took Jesus. Cuando dijeron que tú no podías más, When they said you couldn't do it tú again, dijiste todo lo puedo en you Cristo said I que me can do all things fortalece. through Christ who strengthens Porque Él me. pagó el precio de mi vida. Because he paid the price Él of pagó my la life. salvación. He paid my Él me dio salvation. bendición. He gave me Él me blessings. ayudó. He helped Él me. me sostuvo. He sustained me. Para alguien que le dé un aplauso a Jesús. Someone give an applause to Jesus. Oh my God. Dice el libro de In the Isaías book of Isaiah, que como cordero that as a fue lamb, llevado al he matadero was taken to the y no abrió slaughterhouse, su boca. and he didn't open his mouth. Yo no sé qué horrores le decía a la multitud I don't know what horrors the en la multitude vía said to dolorosa. him. In the Via Dolorosa. Yo no sé qué escuchó Jesús I don't know what Jesus might have de heard algún de aquellos que le alimentó un día. from the people he fed one De day. pronto aquellos que una vez le sanó, The people who he los healed. vio en el camino de la vía He saw dolorosa, them on the way to the cross, maldiciéndolo. cursing him. Déjame decirte Let me tell que you si tú has ayudado a alguien that if you help y hoy te someone maldicen, and they bless you, no la they cojas curse you contra today, ellos. don't go Ya against hubo them. uno, alguien There was already que someone tomó tu lugar. who took your place. Ya hubo alguien, diga, ya hubo Say there was alguien. already someone. Por eso cuando me dicen, That's why ay when they pastor, tell ya no me, puedo más, "Oh, pastor, I a mí can't do it siempre me anymore." dicen esto, They always a say mí this to siempre me me. dicen aquello. They always tell Cuando me this. trato de buscar a Dios, When I try to look for cuando God, trato de hacer algo para when I Dios, try to do something for siempre God, alguien dice algo, someone always says alguien me something. regaña, Someone alguien me corrects llama me. la atención, Someone calls my alguien me attention. calumnia, Someone alguien criticizes quiere me. meterse con mis Someone hijos. wants to get with my Déjame children. decirte But let me que tell el you precio que pagó Jesús, that the price Jesus paid, tú no has pagado nada, you haven't paid anything. tú no has hecho nada. You haven't done anything. Porque si Jesús, siendo el Hijo de Dios, Because of Jesus being se the Son of sometió God, was submitted a la voluntad del to Padre, the will of the que era Father. hasta la muerte de cruz, That was until the death of the tú cross. y yo no tenemos de And otra you and I don't que have any other someternos a la option voluntad than del to Padre, submit ourselves to the porque will of the Jesús Father, because pagó el Jesus precio. paid the price. Amén. Juan 19:17. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la calavera, que en hebreo es el Gólgota. In Hebrews, Golgotha. Allí llegó Jesús. Jesus went there. No solamente que caminó He didn't only walk, recibiendo toda la maldición del pueblo, receiving all the curses of the sino que people, también se puso en el altar de but he put sacrificio. himself on the altar of sacrifice. Ahora Jesús está en el altar de Now sacrificio. Jesus is on the altar Ahora of Jesús está sacrifice. parado allá en el monte. Now he's standing on the mountain. Ahora Jesús está siendo aniquilado. He's Matado. iniquitized. He's killed. Allí Jesús agonizante dijo, Jesus agonizing Lucas there said, 23:34. in Luke 23:34, Jesús decía, Jesus said, Padre, Father, Padre, Father, Padre,
Perdónalos Forgive them, porque no saben lo que hacen. for they don't know what they do. Escucha esta frase. Listen to this Jesús phrase. dijo, Jesus said, Padre, Father, agonizante, agonizing. clavado en la He cruz, was nailed on the cross con clavos en cada una de sus with manos, nails in his hands. clavados sus His pies, feet were nailed. agonizante, He was agonizing. todo su cuerpo hecho una llaga, All his body was made a derramando wound, su sangre, pouring out his con una blood espina, with a crown cruzando su cráneo, of thorns, una corona with a crown llena de espinas, full of thorns cruzando su cabello. in his head. Allí él dijo, There he said, Padre, Father, Padre, Padre, Father, perdónalos, forgive them. perdónalos, Padre, Forgive them, Father, porque ellos no saben lo que hacen. because they don't know what they're doing. Es que en el día de la expiación, Is that the day of atonement, en el día de la Yom Kippur, in the day of Yom Kippur, en el día del sacrificio the anual, day of the annual sacrifice? ese día era que se ofrecía el pecado de Hatad, That's where the sacrifice of que atonement es was el pecado offered, del error, which is the el sacrifice of pecado error, del hierro, de la the sacrifice ignorancia. of ignorance. Y no solamente estaba He diciendo, wasn't only saying, Padre, Father, perdónales forgive them porque no saben lo que hacen. because they don't know what they're doing. Y no estaba hablando de los que lo estaban crucificando He wasn't solamente. speaking of only the ones that were crucifying him. Él estaba hablando He was speaking de los pecados que tú y yo of the sins you and I hacemos inconscientemente. do without knowing. Y él también por eso murió. And he also died for that. Por los pecados que tú de pronto no te acuerdas. For the sins you can't remember. Por los pecados de conciencia. For the sins of Por los consciousness pecados que tú cometiste. that you committed. Por los pecados que yo cometí. For the sins I committed. Esos pecados que yo digo no me acuerdo. Those sins that I say I can't remember. Jesús en el madero dijo, Jesus on the cross said, perdónalos. forgive them. Por eso que todavía no conocen. Because they still don't know. En otras palabras, In other words, yo muero hoy. I die today. Yo entrego mi vida I hoy. give my life today. Pero aunque pequen de aquí a 2000 años, But even if they sit here también 2,000 perdónalos years por out, esos pecados. forgive them for those Alguien sins. que le dé un aplauso al Cordero, Someone give an applause to the Lamb, al sustituto, to the substitute, al que vino a morir. to the one who came to die. Él se hizo por nosotros, He made for us una palabra fuerte, a strong word. Él se hizo por nosotros maldito. He made himself Gálatas cursed. 3:13. He was cursed. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero. Tu maldición, Your curse, Jesús la llevó. Jesus took it. Tus pecados pasados, Your Jesús sins los llevó. past, he took Tus them. pecados presentes, Jesús Your los llevó. present sins, he took Tus them. pecados futuros, Jesús los Your llevó. future sins, he took them. Todo lo que el diablo tiene planeado hacer con nuestra familia, Everything the devil has planned esa to do in our maldición, lives, that curse, Jesús la llevó. Jesus took it. Tu familia no tiene que pasar por ese suicidio. Your family doesn't have to go through that suicide. Tu familia no tiene que pasar por esos vicios. They don't have to go through those addictions. Tu familia no tiene que pasar por esos They divorcios. don't have to go through those Tus divorces. hijos no tienen que pasar por donde tú pasaste. Your children don't have to go through what Porque you passed Jesús through. Because fue Jesus maldito was cursed por nuestra causa. for our sin. Sí, esta palabra es muy fuerte, Yes, this word is pero es very lo que strong. dice la palabra, But the word of God que en la says cruz it, del Calvario that on the cross of Él Calvary, llevó toda nuestra He maldición. took all of our curses. Alguien que le dé un aplauso a Jesús. Someone give an applause to Jesus. Alguien que alabe a Jesús. Someone praise Alguien que le dé Jesus. gloria a Jesús. Someone give the glory to Jesus. Sacrificio perfecto. A perfect sacrifice. Perfecto. Hijos míos, estas otras cosas las escribo para que no pequéis. Primera de Juan 2:1. First John 2:1. 2:1. Y si alguno hubiese pecado, abogado tenemos para con el Padre, Jesucristo el justo.
Tú no tienes más que andar con esos pecados. You don't have to carry your Suéltalo, sins anymore. suéltalo, Let them go. Let them go. Confiésate en la mañana. Confess in the morning. Confiésate al mediodía. Confess in the afternoon. Confiésate por la noche. Confess at night. Confiésate. Confess. Es lo único que tienes que hacer. It's the only thing we No have to tienes do. que matar a ningún You don't macho have to cabrío. kill any goat. No tienes que matar ninguna ave. You don't have to kill any No tienes bird. que traer nada. You don't have to bring anything. Solamente confiésate. Just confess. Reconoce tus pecados. Recognize your Confiésate. Recognize. Echa mano a la vida eterna Take que hand Jesucristo to the te da. eternal life that God Alguien gives que le dé un us. aplauso a Jesús. Someone give an applause to Jesus. Él es el sumo sacerdote. He is the high Él priest. se presentó en la cruz. He presented himself on the Él se cross. clavó en la cruz. He nailed himself. Él conectó He el reconnected cielo con la raza the humana. heavens with the human race. Antes el humano tenía que ofrecer un Before sacrificio. human had to offer sacrifice. Antes el humano tenía que ofrecer una ofrenda. Before humans had to Antes offer la raza offering. humana Before tenía humans que venir con un holocausto. had to bring a Pero holocaust. hoy But today, hay uno sentado. there's one that's Hoy hay un seated. sustituto There's a que no substitute solamente hizo y pagó el that precio, did not only pay the sino que price, nos reconectó con el but Padre. he reconnected us with Él the Father. dijo, The Son. yo soy He said, el camino, I am the la way, verdad the truth, y la vida. and the life. Lo que una vez What before el pecado rompió, sin broke, lo que una vez what before hubo una abertura, una brecha there was a gap. entre Dios y el hombre. Before God and Dios man. puso a He Jesús put Jesus como there único salvador, as the only como Savior, único mediador. as the only mediator. Ya no estamos separados del We're cielo. not separated from Ahora heaven. podemos We're now adquirir able las bendiciones to acquire the del blessings cielo of heaven por medio through del sustituto the substitute que se llama Jesús. that is called Jesus Christ. Antes Abel tenía que presentar una ofrenda para unir y cubrir el abismo que los Before, separaba. Abel had to present an offering Pero to ahora cover. nosotros tenemos a Jesús. But now we have Jesus. Es el puente perfecto. He's the perfect fountain. Antes, para poder dar gracias a Dios, al Before we Padre, could thank God to the teníamos Father, que matar un animal we had to kill an para animal presentarnos ante Él. to present ourselves Pero before hoy Him. Jesús But now murió Jesus por nosotros died on the y cross. tenemos entrada libre al Padre. And we have free will to speak to Por the eso el día Father. que murió Jesús, That's why the day el Jesus día que died, dijo consumado the es, day he said it is ese finished, mismo it's momento, the same moment el velo del templo that the veil se of the rasgó temple en dos was torn in half. y no se rompió de abajo para arriba. And it wasn't torn from up Se down. rompió de arriba para It abajo. was torn from the La top to the comunicación bottom. del The cielo communication se abrió con el ser humano. was open with humanity. ¡Aleluya! Hallelujah. Antes los judíos tuvieron que matar a un carnero para poder Before the Jewish tomar su sangre had to y kill, ponerle en las puertas de su casa. to put the blood on the Hoy doors. tenemos Now we la have sangre de Cristo the blood of y Jesus. la ponemos en las And we puertas put it on our doors. y cubrimos a nuestros And we hijos cover our y children. declaramos And we que declare ningún mal, that no ninguna evil, plaga tocará nuestra no morada. plague will touch them. Antes tenían que ofrecer sacrificios diarios Before we had to para offer poder daily cubrir los sacrifice pecados. to cover our Pero hoy sins. tenemos a Jesús But now we have como Jesus perfecto as the sacrificio, perfect como sacrifice. perfecto sustituto, As the perfect no substitute. para cubrir nuestros pecados, Not to cover our sino sins, para lavarnos del but to pecado. wash us from Porque the sin. ante los corderos, Because before the lambs, ante los corderos, before the lambs, no me podían dar nada, they couldn't give me anything. solamente morían por mí, They only died pero for no me, me daban nada. but they didn't give me Ahora, anything. Now, el cordero Jesucristo the Lamb Jesus Christ muere por mí, dies for pero me, me da vida, but He gives me me life. da redención, He gives me me redemption. da victoria, He gives me victory. me da salud. He gives me health. Ante el cordero Before the lamb, moría y me daba solamente la sangre, He would just pour el out the color blood, de la sangre, the color of la the vida blood, que estaba en el cordero. the life of Pero the hoy lamb. la muerte de But Jesús now the death of no Jesus solamente me da el color de la doesn't only sangre, give me sino que me da la vida de la sangre, He gives me me da la libertad the de la life of sangre, the blood, the me da freedom la of the redención de la blood, the sangre, redemption of me the da la blood, libertad de la sangre, the liberty me of the da el blood, poder de la the sangre. power of the blood. Wow. Jesús es nuestro perfecto sustituto. Jesus is our perfect substitute. Cuando yo tenía que morir, When I had to Él die, tomó mi lugar. He took my place. Él tomó el lugar de He Barrabás. took my place. The Barnabas.
Muchos como Barrabás estábamos presos, Many listos of us para morir. were like Barnabas, ready to die Pero Jesús as apareció. prisoners. ¿Cuántos dan un aplauso But que Jesús Jesus showed up. apareció? How many of you give an applause that Jesus Diga, showed Jesús up? apareció Say, Jesus showed y up murió por mi and lugar. He died in my place. Este es el momento. This is the moment. Tú no tienes que morir. You don't have to die. Aunque estés de pronto en el camino, en la Green Mile, para morir. Even though you're on the last way to die. Este es el momento de recurrir a los pies de Cristo. This is your moment to run to the feet of Quiero que los Jesus. intercesores pasen por aquí. I want to intercede.